Bienvenidos, en esta ocasión hablaremos acerca de la cavidad oral, el paladar y las arcadas dentarias. Para iniciar, la cavidad oral la vamos a dividir en dos componentes, el vestíbulo y la boca. El vestíbulo va a ser el espacio limitado adelante por los labios, a los lados por los carrillos y atrás por las arcadas dentarias. Comprende los frenillos labial tanto superior e inferior y la mucosa de los carrillos. La boca, por su parte, tiene un límite superior por parte del paladar duro y el paladar blando. Lateralmente se encuentran las arcadas dentarias, inferior se encuentra la lengua y posterior encontramos el istmo de las fauces. Comprende componentes como los dientes, las encías, las glándulas salivales y las amígdalas palatinas. Hablaremos un poco acerca de los distintos componentes de la cavidad oral. Con respecto a las mejillas, van a ser el límite lateral del vestíbulo de la boca constituido por el músculo buccinador. Es atravesado por el conducto de la glándula parótida, que es el conducto de Stenón, y ramas del nervio mandibular. Los labios tienen un límite anterior, comprenden el límite anterior del vestíbulo. El labio superior e inferior se reúnen en su punto de unión hacia la comisura labial. Son repliegues músculo-membranosos constituidos por el músculo orbicular de los labios, que es el único que acciona como esfínter y cierra la cavidad bucal. El istmo de las fauces es el espacio posterior de la cavidad bucal, definido por la úvula y los pilares anteriores y posteriores, los arcos palatogloso y palatofaríngeo. Con respecto a las amígdalas, se sitúan entre ambos pilares del velo del paladar. Las encías, también llamadas tejido gingival, se prolongan en la lámina externa de los maxilares y se unen al esmalte por medio de una membrana. El hueso alveolar, llamado también apófisis alveolar, es una lámina delgada de los huesos maxilares que recubre las raíces de los dientes y sirve de soporte para la articulación gonfosis. Con respecto a las glándulas salivales, las podemos dividir en dos grandes grupos. Aquellas que son las glándulas salivales menores, que se encuentran en los labios y mucosa oral, sobre todo a nivel bucal, y son colectivamente responsables del 8 al 10% del flujo salival. Muy importante, esto únicamente en estado de reposo. Con respecto a las glándulas salivales mayores, tenemos la glándula salival parótida, la submandibular y la sublingual. La glándula salival parótida tiene una secreción acuosa, principalmente constituido por amilasa como principal componente enzimático. Tiene alto contenido inorgánico como el calcio y el bicarbonato. En reposo genera el 20% del flujo. Esta proporción se incrementa hasta el 50 al 60% en el flujo salival. Su conducto, recordemos que es el conducto de Stenón y drena en el segundo molar superior. Con respecto a la glándula salival submandibular, tiene una combinación de secreciones tanto serosas como mucosas y genera el 65% del flujo salival. Su conducto se drena a través del conducto de Wharton, y la glándula salival sublingual es responsable de la secreción mucosa más viscosa. Genera el 5 al 7% del flujo salival. Con respecto a la lengua, es el órgano del gusto. También interviene en la masticación, succión, deglución y fonación. Está formada por una porción libre, que es la porción anterior, y una base o raíz. En su cara superior o dorsal podemos encontrar el surco terminal, que tiene una forma de V abierta hacia adelante. Divide esta cara en dos regiones, una anterior o bucal y otra posterior o faríngea. Al vértice posterior se le llama foramen secum. Recordemos que la lengua funciona como órgano de los sentidos y esto lo realiza a través de las papilas linguales. Las células filiformes van a ser receptores tanto táctiles y de temperatura. Las fungiformes perciben el sabor dulce, ácido y salado. Caliciformes el sabor amargo y las foliadas el sabor salado. Muy importante, aquí nos vamos a detener un poco
hablando acerca de los músculos de la lengua. Estos los podemos dividir en dos grandes grupos, aquellos que son músculos intrínsecos, y dentro de ellos tenemos cuatro: el músculo longitudinal superior, el músculo longitudinal inferior, el transverso y el vertical. El longitudinal superior se inserta en la punta de la lengua y su función es acortar la lengua, doblar la punta a los lados. El longitudinal inferior se inserta en el ápice de la lengua, su función es acortar la lengua, doblar la punta hacia abajo. El transverso termina en los bordes de la lengua y su función es acortar y alargar la lengua. Finalmente, el vertical se encuentra en los bordes linguales y su función es aplanar y ensanchar la lengua. Todos estos nervios, todos estos músculos van a estar inervados por el nervio hipogloso, que es el 12º par, a excepción del último palatogloso que a continuación veremos. Con respecto a los músculos extrínsecos, tenemos el geniogloso, que aquí lo tenemos. Este se inserta en la apófisis geni superior de la mandíbula y su función es llevar la lengua hacia afuera, protrusión a la derecha e izquierda. El hipogloso termina en el septum medio y su función es llevar la lengua hacia atrás. El estilogloso se encuentra en la parte posterior de la apófisis estiloides y su función es enrollar los lados de la lengua a modo de taquito. Y finalmente el palatogloso, también llamado gloso estafilino, se inserta en los dos fascículos, uno en el borde de la lengua y otro transversal, y se dirige la lengua hacia arriba y atrás. Y baja el paladar blando, actúa como constrictor del istmo de las fauces también dentro de los músculos del paladar. Este, a excepción de todos los demás, va a estar inervado por el 10º par, el nervio vago. Con respecto a la inervación, su porción sensitiva va a estar dada 2/3 anteriores por el nervio trigémino, el quinto nervio craneal, y la parte del gusto, la parte sensitiva va a estar dada por el facial, 2/3 anteriores. 1/3 posterior va a estar dada por el 9º par, el glosofaringio, y su parte posterior va a estar inervada por el vago. Su porción motora va a estar únicamente inervada por el 12º y el 10º, que recordemos que el 10º es para el palatogloso. De acuerdo a su irrigación, va a estar dada por la arteria lingual, que va a ser una rama de la carótida externa. Con respecto a la dentición, vamos a tener una dentición primaria compuesta por 20 piezas, una mixta, que es la transición entre una y otra, y la permanente por 32 piezas dentarias. La dentición temporal, también llamada infantil, decidua o de leche, va a estar formada por 20 piezas dentales. Inicia su desarrollo entre los 6 y 8 meses y se completa hasta los 2 a 3 años. Un retraso o adelanto de la erupción de 6 meses es completamente normal. La secuencia de erupción quedaría representada de la siguiente forma. Los primeros dientes en salir son los incisivos centrales primarios inferiores, posteriormente los superiores, después los incisivos laterales primarios, inferiores y superiores, los caninos primarios junto con los primeros molares y finalmente los segundos molares inferiores para concluir con los molares superiores. Los primeros dientes en salir, para recordar, son los incisivos centrales inferiores y esto ocurre entre los 6 y 9 meses de edad. Ocurre 5 meses antes en niñas y es completamente normal. Aquí tenemos el esquema, repasando un poco. Incisivos centrales inferiores son los primeros en salir del 6º al 10º mes y los últimos en salir son los segundos molares superiores. Con respecto a la dentición mixta, es un periodo en el que coinciden tanto piezas deciduas que todavía no se han caído con piezas definitivas que empiezan a crecer. Comienza su desarrollo a partir de los 6 años y termina a los 12 años de edad. El tiempo que tarda en caerse un diente y salir otro es aproximadamente de 7 a 10 meses y esto es en la mitad en el caso de las muelas. En el caso de la dentición permanente, también llamada dentición adulta,
Esta consta de 32 piezas dentales y comienza su desarrollo entre los 6 y 7 años de edad. Finaliza entre los 18 y 21 años con la aparición de las muelas del juicio. Esta fase va a estar determinada por la aparición de los primeros molares permanentes, que son las piezas fundamentales para que se produzca la correcta oclusión definitiva. La erupción de los mismos va a estar determinada por factores tanto genéticos, esqueléticos, musculares y dentales. A modo de esquema, igual aquí tenemos que los primeros dientes permanentes en salir van a ser los primeros molares entre los 6 y 7 años de edad, igual los inferiores, y los últimos en salir son los terceros molares entre los 17 y 21 años de edad o muelas del juicio. Y con respecto a la oclusión dental, esta va a ser la relación anatómica, funcional y multifactorial entre los dientes, con los componentes y elementos del sistema estomatognático y áreas tanto de cabeza y cuello. Este sistema estomatognático permite las funciones de masticación, deglución, fonación y respiración. Muy importante en el caso de la oclusión es importante señalar lo que es la relación molar. Esta es la relación antero-posterior que se observa entre las primeras molares permanentes, tanto superiores e inferiores. Y para esto se utiliza la clasificación según Angle, que clasifica tanto la oclusión a nivel de los caninos como a nivel de los molares. Aquí únicamente veremos la relación molar normal. Esto en la clase tipo 1, la cual es una relación normal. En la clase 1 existe una relación molar normal de engranaje correcto. En él vamos a observar cómo el primer molar inferior está adelantado únicamente una cúspide del primer molar superior. Es decir, que el inferior se adelanta al superior en la mitad de su diámetro. Esto es una oclusión normal. La relación molar clase 2, según Angle, el molar inferior, como vemos en la imagen, se encuentra situado distalmente respecto a la relación molar normal. La línea de oclusión puede aparecer correcta o incorrecta, es decir, que el molar inferior se encuentra por detrás de su posición normal en relación al molar superior. La clase 3 de Angle, el molar inferior se encuentra situado mesialmente respecto a la relación molar normal. La línea de oclusión puede aparecer tanto correcta como incorrecta y aquí vemos como hay un adelanto del molar inferior con respecto al homólogo superior. ¿Cuáles son los criterios para definir una oclusión aceptable en el caso de la dentición permanente? Los primeros molares permanentes superiores e inferiores y también los caninos superiores e inferiores deben tener una clase de Angle 1. El overjet, que aquí lo podemos ver, el espacio entre los incisivos superior e inferior no debe ser mayor, su relación debe de estar de 1 a 3 milímetros. Y el overbite no debe de ser mayor a la mitad de la corona clínica. Debe de haber o existir ausencia de mordida cruzada y no debe existir un apiñamiento mayor de 3 milímetros en cualquiera de las arcadas dentarias. Muy importante también, en la dentición permanente debe existir ausencia de diastemas, que no es nada más que el espacio que hay entre uno y otro diente. La ausencia de cualquiera de los criterios establecidos define el caso de maloclusión dental. Con respecto a la faringe va a ser un conducto constituido por 4 paredes que delimitan una luz central. En el adulto, la faringe alcanza una longitud de 12 a 13 centímetros. Actúa como conducto común para la respiración y la deglución. Además, actúa como resonador de voz. Aquí tenemos la división simplificada de los tres niveles de la faringe. La rinofaringe, también llamada nasofaringe, que comunica con cavidades nasales. La orofaringe, que comunica con la cavidad oral. Y finalmente la hipofaringe o laringofaringe, que tiene relación con la laringe. La nasofaringe, también llamada rinofaringe, en su interior se encuentran los orificios faringeos de las tubas faringotimpánicas en su parte superior, pliegues tubáricos y detrás de ellos las fositas de Rosenmüller, que son recesos faringeos.
La orofaringe, lateralmente se encuentran las amígdalas. La mitad superior está constituida por el istmo de las fauces y en la mitad interior se encuentra la base de la lengua y la parte suprayoidea de la epiglotis. Finalmente, la hipofaringe, también llamada laringofaringe, termina abriéndose en la boca del esófago, que corresponde a la entidad fisiológica del esfínter esofágico superior. Por delante, su parte superior corresponde al orificio superior de la laringe. ¿Cuáles van a ser los músculos de la faringe? Los podemos dividir en dos grandes grupos, una capa externa y una capa interna. La capa externa son aquellos constrictores de la faringe. Aquí los podemos ver en la imagen. Tenemos el constrictor superior, constrictor medio, constrictor inferior. Y la capa interna va a estar constituido por tres músculos, cep, salpingofaringio, estilofaringio y el palatofaringio. Muy bien, el constrictor superior de la faringe tiene origen en el gancho del proceso pterigoides y en el rafe pterigomandibular, extremo posterior de la línea miloioidea de la mandíbula y lado de la lengua. Su inserción es en el tubérculo faríngeo en la porción basilar del hueso occipital. Muy importante, todos estos músculos van a estar inervados por el décimo nervio, el nervio vago, a excepción del estilofaringio que va a estar inervado por el glosofaringio, que es el noveno. El constrictor medio de la laringe tiene un origen en el ligamento estiloideo y los cuernos mayor y menor del ioides, y se inserta en el rafe faríngeo. El constrictor inferior de la faringe tiene origen en la línea oblicua del cartílago tiroides y lado del cartílago cricoides, con una inserción en la porción cricofaringea que rodea la unión faringoesofágica sin formar un rafe. Este grupo de tres músculos constriñen las paredes de la faringe durante la deglución. Recordemos, décimo par. La capa interna, tenemos la cep, salpingofaringio, el cual tiene origen en la porción cartilaginosa de la tuba auditiva e inserción se une con el palatofaringio, inervado por el décimo. El estilofaringio tiene origen en el proceso estiloides del hueso temporal y se inserta en el borde posterior y superior del cartílago tiroides con el palatofaringio, inervado por el noveno, el único inervado por el noveno. Y el palatofaringio, que aquí lo tenemos, tiene origen en el paladar duro y aponeurosis palatina y se inserta en el borde posterior de la lámina del cartílago tiroides y lados de la faringe y el esófago, inervado por el décimo, y en conjunto los tres elevan, acortan y ensanchan la faringe y la laringe durante la deglución y el habla. Su irrigación va a estar dada por la rama de la carótida externa, arteria principal faríngea ascendente. Con respecto al paladar duro y el paladar blando, el paladar forma el techo de la boca y el suelo de las cavidades nasales. Separa la cavidad oral de las cavidades nasales y la nasofaringe. Con respecto al paladar óseo, los 2/3 anteriores del paladar poseen un esqueleto óseo formado por los procesos palatinos maxilares, y las láminas horizontales de los huesos palatinos. Vamos a tener dos forámenes muy importantes, el foramen palatino mayor, que aquí se encuentra, el cual van a dirigirse los vasos y nervio palatino mayor que se dirigen hacia el paladar duro y lo van a inervar. El foramen palatino menor, en donde salen los nervios y vasos palatinos menores y los conduce hacia el paladar blando. La fosa incisiva es una de las estructuras más importantes. Es una depresión situada en la línea media del paladar óseo posterior a los dientes incisivos centrales. Discurren los nervios nasopalatinos desde la nariz a la fosa incisiva. Con respecto a la inervación, está dada por el ganglio sensitivo pterigopalatino, rama del quinto nervio, en su porción maxilar. El nervio palatino mayor inerva encías, mucosas y glándulas. El nervio nasopalatino, que nace de la fosa
del foramen o fosa incisiva, va a inervar a la mucosa del paladar duro y los nervios palatinos menores, igualmente a la mucosa del paladar blando. Con respecto al paladar blando, es el tercio posterior móvil del paladar suspendido del borde posterior del paladar duro. Posterior inferiormente del paladar blando presenta un borde libre curvo del cual pende una prolongación cónica llamada úvula. Con respecto a los músculos del paladar blando, vamos a tener únicamente 5. Tenemos el tensor del velo del paladar, también llamado periestafilino externo. El tensor, aquí lo tenemos, va a tener una inserción superior en la fosa escafoidea de la lámina medial de la pterigoides y la espina del esfenoides y cartílago de la tuba auditiva. Su inserción inferior es en la aponeurosis palatina. Inervado por el quinto nervio, recordemos que este procede del primer arco faríngeo, quinto nervio, tensor del velo o periestafilino externo. Su acción es la de tensar el paladar blando y abre el orificio de la tuba auditiva durante la deglución y el bostezo. Con respecto al elevador del paladar, que aquí lo tenemos, tiene una inserción superior en el cartílago de la tuba auditiva y la porción petrosa del temporal. Inserción inferior a nivel de la aponeurosis palatina. Todos los demás, a partir de aquí, van a estar inervados por el décimo nervio, el vago. Este va a tener la función de elevar el paladar blando durante la deglución y el bostezo. Tenemos dos muy importantes, palatogloso, palatofaringio. Palatogloso y palatofaringio. El palatogloso se encuentra en la aponeurosis palatina y da inserción en el lado de la lengua, como lo vimos en los músculos de la lengua. Inervado por el décimo, único por el décimo, los demás músculos de la lengua por el 12. Su función es elevar la parte posterior de la lengua y tirar del paladar blando hacia la lengua. El palatofaringio tiene inserción superior en el paladar duro y aponeurosis palatina y su inserción inferior en la pared lateral de la faringe. Inervado por el décimo y su función es tensar el paladar blando y tirar de las paredes de la faringe superior, anterior y medialmente durante la deglución. Finalmente, el músculo de la úvula se inserta en la espina nasal posterior y aponeurosis palatina y su inserción inferior la tiene en la mucosa de la úvula. Su función es acortar la úvula y tirar de ella superiormente. Con respecto a la irrigación, esta va a estar dada por la arteria palatina mayor que atraviesa el foramen homónimo y discurre anteromedialmente, y la arteria palatina menor, rama de la arteria palatina descendente que penetra a través del foramen palatino menor. Con respecto a la inervación, su parte sensitiva va a estar dada por el nervio maxilar y este se va a dividir en dos porciones. Recordemos que este procede del quinto nervio. Su nervio nasopalatino mayor que inerva la mucosa de la parte anterior del paladar duro y los nervios palatinos menores que inervan el paladar blando. Su porción sensitiva va a estar dado por el nervio glosofaríngeo, que es el noveno, que inerva los pilares y amígdalas palatinas. Su parte motora ya la revisamos, tensor del velo del paladar o periestafilino externo por el quinto nervio, elevador del velo del paladar por el décimo, al igual que el palatogloso, palatofaringio y el músculo de la úvula. Muy importante, con relación al esfínter velofaringio, el velo del paladar es el tabique músculo membranoso que se prolonga por detrás de la bóveda palatina, por lo que constituye la porción blanda del paladar. Su movilidad cierra el espacio nasofaringio, formando un sello valvular que es el esfínter velofaringio, el cual impide la comunicación entre nariz y cavidad oral. Su función fundamental es el de válvula. El cierre se produce durante la deglución y también en la articulación de palabras de S, G y K. La representación esquemática del esfínter velofaringio lo vamos a tener en 4 divisiones. Tenemos las porciones, la pared faríngea posterior, el velo del paladar y las paredes faríngeas laterales derecha e izquierda. Ahora sí, los patrones de cierre velofaringio son las formas en que se mueven las estructuras del esfínter velofaringio. Y aquí vamos a tener el coronal, que va a ser únicamente la movilidad velar, sagital,
con mayor participación de las paredes faríngeas laterales, circular sin rodete, con la movilidad de paredes faríngeas laterales y del velo del paladar, y la circular con rodete. Circular, como su nombre lo indica, de Passavant, hay una movilidad de todas las estructuras, incluyendo la pared faríngea posterior. El patrón de cierre coronal, el cierre del esfínter, se obtiene por el movimiento exclusivo del velo del paladar, que se desplaza hacia la pared faríngea posterior sin involucrar movimientos de otras estructuras, y ese desplazamiento se mide en porcentaje. El cierre circular sin rodete es el que se produce el cierre velo-faríngeo por el movimiento del velo y de las paredes faríngeas laterales, velo y paredes faríngeas laterales, y se mide de igual forma según su porcentaje del movimiento de cada estructura. El patrón de cierre circular con rodete de Passavant, como su nombre lo indica, circular, se obtiene el cierre velo-faríngeo por el movimiento de las 4 paredes. Es un patrón circular al que se suma el movimiento de la pared faríngea posterior a nivel del rodete o anillo de Passavant, el cual se mide también en porcentaje de movimiento. Finalmente, el patrón de cierre sagital corresponde al cierre velo-faríngeo a partir del movimiento de las paredes faríngeas laterales y se mide en porcentaje de movimiento de cada lado hacia la línea media, un 50% de cada lado. Con respecto a la mandíbula, es un hueso situado en la parte inferior de la cara que sostiene los dientes. Se va a dividir en un cuerpo y dos ramas. El cuerpo consta de dos partes, izquierda y derecha, y a la mitad que unen los dos cuerpos se le llama sínfisis mandibular. Es una zona de fusión visible sobre la superficie externa. La parte superior del cuerpo soporta al arco alveolar y tenemos una estructura que es el agujero mentoneano a cada lado, por donde sale el nervio mentoneano, rama del mandibular, nervio mandibular procedente del quinto nervio craneal trigémino. El nervio mandibular da inervación a la mandíbula, los dientes inferiores y las encías inferiores. Con respecto al maxilar, está forman los 2/3 anteriores del paladar duro. La fosa incisiva nuevamente se menciona, es una estructura muy importante por detrás de los dientes incisivos. Su función está implicada en la formación de la órbita nariz, paladar y sostiene los dientes superiores y juega un papel importante para la masticación y la comunicación. El nervio maxilar va a inervar a los dientes superiores, el maxilar y las encías superiores. Para finalizar vamos a hablar acerca de las actividades prefonatorias. Estas van a ser 3: la succión, la deglución y la masticación. Con respecto a la succión, tenemos que el reflejo de succión comienza en el 5º mes de vida intrauterina y se completa a las 32 semanas de gestación. Producen un arco reflejo hasta los 4 meses de vida y estimulan el desarrollo de músculos y porción ósea de la región oral. La mandíbula en el recién nacido posee retrognatismo, como lo podemos ver, de 5 a 8 milímetros y hasta 12 milímetros. Su desarrollo se debe a movimientos de succión, propiciando armonía facial y desarrollo de los órganos fonoarticuladores. Gracias a la succión se ejercitan la mandíbula y la musculatura orofacial, mejillas, labios y lengua, para posteriormente pasar a los procesos de masticación. Con respecto a la deglución, es el paso de los alimentos desde la cavidad bucal hasta el estómago, permitiendo la alimentación del organismo al asegurar la protección de las vías respiratorias. Requiere la coordinación secuencial de actividades e inhibiciones de aproximadamente 25 pares de músculos de la boca, la faringe, la laringe y el esófago. Este proceso de deglución comienza en la gestación, en las 12 semanas de gestación. Es importante señalar las diferencias entre una deglución infantil y una deglución madura. La deglución infantil tiene una posición de la lengua entre las encías. La deglución va a ser guiada por la relación sensorial entre labios y lenguas, y al aparecer los primeros molares se inicia la deglución madura. No existe acción de los músculos maceteros, temporales o suprayoideos. En relación a la deglución madura, los dientes en oclusión se encuentran en oclusión, la mandíbula
se encuentra estable por contracción de los músculos elevadores de la mandíbula y el tercio anterior de la lengua se encuentra encima y detrás de los incisivos superiores. Los labios se encuentran unidos en contracción mínima. Para finalizar la masticación, el último proceso prefonatorio es la acción de morder, triturar y masticar el alimento. Implica actividades neuromusculares y digestivas. Sirve para el desarrollo de huesos maxilares, conservación de los arcos, estabilidad de la oclusión y mantener el equilibrio muscular y funcional necesario para la deglución y la producción del habla. Las etapas de la masticación son tres: la incisión, movimiento de cizalla dado por los incisivos, únicamente incisivos superiores e inferiores, los cuales actúan como hojas cortantes, llevado a cabo por los músculos pterigoideos laterales, infrayoideos y digástricos. El corte y trituración es cuando el bolo alimenticio se desplaza gracias a la acción de los labios, carrillos y lengua hacia los premolares, los que cortan los alimentos en partículas más pequeñas, y finalmente el molimiento final consta de varios ciclos en la región premolar, donde el bolo alimenticio alcanza la región de los molares. Aquí se produce el molimiento final a través de los ciclos respiratorios y luego la diglución del bolo. Los músculos de la masticación, tenemos el macetero, cuyo origen se encuentra a nivel del arco cigomático y se inserta en la rama de la mandíbula. Su acción es elevar y avanzar la mandíbula. El temporal se encuentra en la fosa temporal y se inserta en la apófisis coroidal de la articulación temporomandibular. Su acción es elevación y retracción de la mandíbula. El pterigoideo medial, que tiene su origen en la lámina pterigoidea externa y se inserta hasta la superficie interna lateral de la mandíbula. Este eleva y avanza la mandíbula. Y también tenemos el pterigoideo lateral, que se encuentra en la fosa temporal, que se extiende hasta la articulación temporomandibular. Avanza, abre y lateraliza la mandíbula. Y finalmente el digástrico, su vientre anterior se localiza en el borde inferior interno de la mandíbula y el vientre posterior en la mastoides. Se insertan en su porción inferior en el hueso hyoides y su función va a ser elevar el hueso hyoides y apoyar al pterigoideo lateral en la abertura de la boca. Eso es todo por este tema, espero les sirva de mucho. Muchas gracias y hasta luego.